¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Raúl. Deli. Buenos días, profe. Araceli, buenos días. Buenos días. ¿Algunos de ustedes son del equipo, parte del equipo o de los equipos que faltaban de exponer? Sí, de hecho nada más falta mi equipo. Está conformado por Fernando, Esmeralda, Ajá. Deli y yo. Ok. Ok, en cuanto estén sus compañeros para iniciar, por favor, la exposición. Sí, claro. No se olviden, por favor, de registrarse en el apartado del chat para tomar su asistencia. Y recordarles que esto se hace cada vez que abrimos un bloque, por favor. Buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, ya estamos 1, 2, 3, 4, 5 listos para iniciar. El día de hoy lo que vamos a hacer es terminar con los dos temas que faltan de exponer por parte de sus equipos. Posteriormente vamos a dar un repaso de la unidad 2, que es conceptos generales de ergonomía. Abriremos un poquito la unidad 4, que es ergonomía de la postura. Y haremos al final un quiz, un cuestionario rápido para aterrizar esto, ¿sale? Si en algún momento hay necesidad de aclarar alguna situación, algún tema o comentarlo, pues lo vamos a hacer, ¿sale? La actividad para este fin de semana consiste, si ya revisaron su plataforma, en hacer un ensayo en relación a la importancia que tiene la ergonomía en cuanto a sus beneficios y la del sustento que se requiere para las empresas de implementarla, ¿no? ¿Qué es lo que requieren las empresas para implementar estos conceptos de ergonomía en sus operaciones y cuáles son los beneficios que esta nos puede dejar, ¿sale? Ahí en el apartado de plataforma ahí aparece la descripción más precisa de en qué consiste la actividad, ¿sale? Entonces, no sé si ya esté su equipo, compañera. Solo falta Fernando. Ok, si pueden arrancar, déjenme Sí. habilitarles para que puedan ustedes compartir. Adelante. Bueno, compañeros, buenos días. Nosotros vamos a hablar sobre el tema de transporte y levantamiento de cargas. Mi equipo está conformado por Deli, Fernando Martín y Esmeralda y yo.
Como introducción tenemos que el levantamiento manual o el transporte de cargas de objetos pesados y el mantenimiento de posturas forzadas durante mucho tiempo son factores que involucran los trastornos musculoesqueléticos. Tales pueden ser como el dolor de espalda, dolores musculares o fatiga. La ergonomía es un concepto que permite adaptar productos, tareas, entorno y herramientas a las necesidades y capacidades de las personas, mejorando la eficiencia, seguridad y bienestar de usuarios y trabajadores. El planteamiento ergonómico consiste en diseñar los productos y los trabajos de manera que estos se adapten a las personas. La ergonomía trata aspectos del comportamiento humano. Este concepto relaciona lo que son, analiza, los conceptos de la persona, la máquina, el ambiente, la información y la organización con la que se cuenta en el puesto de trabajo. Cuando se estudian estos, desde el punto de vista ergonómico, pueden encontrarse los problemas que originan la mala postura. Hay algunos factores de riesgo en la manipulación de cargas. Estos tienen en relación al peso y el tamaño e incluso la superficie de la carga, la posición de la carga respecto al cuerpo, cómo es que se deben cargar estas cargas, el desplazamiento vertical de la carga, la distancia del transporte de la carga, los periodos de recuperación y ritmos del proceso, los espacios y desniveles en los suelos, la iluminación, las vibraciones y el equipo de protección personal, los giros, la inclinación del tronco o la inestabilidad de la postura, además los movimientos bruscos o inesperados de las cargas. Más adelante mis compañeras les explicarán un poco más de esto. Levantamiento manual de cargas. Se trata de levantamiento de objetos sin ayuda de mecánicas. La manipulación de los materiales incluye varias etapas. Alcanzar la carga inclinándose o arrodillándose, levantar la carga, transferir el peso del objeto a una postura de carga, transportar la carga hasta el lugar deseado, depositar la carga bajándola al suelo, arrojándola o dándosela a otro trabajador. Aquí les vamos a mostrar el método para llevar a cabo un levantamiento. Como punto número 1 es planificar el levantamiento, seguir las indicaciones que aparezcan en el embalaje. Bueno, cuando vienen en cajas grandes, en los costados, vienen dibujitos de cómo es que se realiza el levantamiento, de qué lado y qué es lo incorrecto. Como número 2, tenemos que colocar los pies bien sobre el suelo, separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada para el levantamiento colocado, un pie más adelante que otro en dirección del movimiento. Como punto 3, es adoptar la postura del levantamiento, doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda derecha, el mentón metido. No hay que girar el tronco ni adoptar posturas forzadas. El punto 4 es sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al cuerpo, cuando sea necesario cambiar el agarre. Hay que hacerlo suavemente o apoyando la carga, ya que incrementa los riesgos. El 5 es hacer un levantamiento suave por extensión de las piernas, manteniendo la espalda derecha. No hay que dar tirones de la carga ni moverla de forma rápida o brusca. También se tienen que evitar los giros para no efectuar, porque es preferible mover los pies para colocarse en posición adecuada. Carga pegada al cuerpo, mantener la carga pegada al cuerpo durante todo el levantamiento. El número 8 sería depositar la carga. Si el levantamiento es desde el suelo hasta una altura importante, por ejemplo la altura de los hombros o más, hay que apoyar la carga a medio camino para poder cambiar el agarre. Depositar la carga y después ajustarla si es necesario. Realizar levantamientos espaciados. Para el regimiento en México se existe la norma oficial mexicana 36 de la CTPS del año 2008 y que corresponde a los factores de riesgo ergonómico en el trabajo, identificación, análisis, prevención y control. En este se maneja lo que es el manejo de cargas, tanto manual como con equipo. La norma establece medidas generales de seguridad para el manejo manual de cargas, en el que consiste ocupar ropa y equipo de protección personal adecuado, revisar que las actividades cercanas no impliquen un riesgo al trabajador que lleva a cabo la actividad, orden y limpieza en el área de trabajo,
realización de ejercicios, movimientos o calentamientos antes de realizar actividad y supervisión de condiciones seguras. También la norma establece medidas de seguridad para el levantamiento y transporte de cargas. En primer punto está el prohibir que las mujeres en estado de gestación y durante las primeras 10 semanas posteriores al parto realicen actividades de manejo de materiales de forma manual que impliquen cargas de más de 10 kilogramos, posturas forzadas o con movimientos repetitivos por periodos prolongados. También el verificar que para levantar y bajar cargas no rebasen la masa corporal que señala la siguiente tabla. La norma da un máximo de carga de acuerdo al género y a la edad. Por ejemplo, para menores de 18 años, en género masculino o femenino, van a ser 7 kilogramos. También está el efectuar el trabajo manual de materiales cuyo peso sea superior a lo que determina la tabla o su longitud dificulta el transporte mediante la integración de equipos de carga, considerando la capacidad de carga de un equipo, que sería ocupar más de 2 o 3 personas. Igual la utilización de equipos auxiliares manuales como carretillas, diablos o patines, o bien utilizar maquinaria como sería un montacargas. La división de las cargas en bultos, envases, sacos o paquetes más pequeños y ligeros. El trasladar los barriles o tambos a través del uso de maquinaria o equipo auxiliar, cuando se transportan rodando o cuando se trasladen girando sobre su base y el resultado del análisis así lo indique. Igual se encuentran las medidas de seguridad para empujar o jalar cargas con o sin ayuda de un equipo auxiliar. Entre estas son el tener una visión completa sobre todo y alrededor de la carga, evitar trayectorias por pisos ranurados, deteriorados o resbalosos, evitar rampas pendientes o superficies desniveladas en la trayectoria, revisar de la forma previa que el espacio para girar o maniobrar corresponda al de las dimensiones de la carga, asegurar que la estabilidad de la carga durante su traslado, revisar que el equipo auxiliar se encuentre en condiciones seguras de operación y asegurar la compatibilidad entre las características de las ruedas y el tipo de superficie del suelo, y verificar que la carga no exceda la capacidad nominal del equipo auxiliar que se utilice. Esos son ejemplos del equipo y maquinaria que se pueden ocupar para el transporte y levantamiento de cargas, que es el patín, la carretilla, un carro con mesa lavadora, polipastos, carros para bidones, que son para transportar tambos, carros para escaleras, que son especialmente para subir material por escaleras, diablos, montacargas y bandas transportadoras. Bueno, también tenemos algunos beneficios que se pueden obtener con el uso de equipo y maquinaria para el transporte y levantamiento de cargas. La razón para que una empresa determine o justifique la inversión en un equipo o maquinaria para levantamiento y desplazamiento de carga es que, en general, ayudan en el manejo y movimiento de cargas que exceden la capacidad humana, permitiendo que la carga o el peso se manipule de forma segura, eficiente y rápida, logrando con ello algunos beneficios, como es aumentar la producción, acelerar el movimiento de materiales y productos, reducir las pérdidas por producción baja, aumentar las condiciones de seguridad para las personas y la carga que se maneja. Los elevadores industriales permiten personalizarse al máximo. Se fabrican según la necesidad de cada cliente en función de la carga, dimensiones y el recorrido que se requiera. Puede soportar hasta de 50 hasta 10.000 kilogramos. Además, son fácil y de rápida instalación. Tienen un bajo consumo energético gracias a la evolución, tanto en sus motores como en sus sistemas, con más eficiencia energética y un mínimo consumo energético. Son elementos de transporte vertical muy seguros, ya que cuentan con sistemas de válvulas para caídas y de detección de las puertas. Su instalación no supone una gran inversión. Ayudan a ahorrar tiempo ya que el desplazamiento de la mercancía es mucho más rápido. En muchas ocasiones para su instalación no es necesario hacer obra civil. Previene lesiones a los empleados, ya que no han de hacer esfuerzos para desplazar la carga y por tanto ayudan a que el tráfico sea más fácil. Bueno, como conclusiones tenemos que se ha determinado que la manipulación de carga atrae grandes riesgos físicos para el trabajador y esto
A la vez genera pérdidas económicas, puesto que el trabajador puede sufrir lesiones musculoesqueléticas por hacer un levantamiento equivocado de las cargas. Como se manifestó en diapositivas anteriores, es recomendable evitar la manipulación manual de cargas a través de su automatización. Analizar siempre los nuevos riesgos que se puedan generar. Cuando no se puede automatizar, es necesario realizar la evaluación de los riesgos, adoptando alguna metodología como la que ya se plantea, para minimizar y controlar los riesgos que ocasiona la manipulación manual de cargas, tomando en cuenta siempre el seguimiento de las medidas adoptadas. Para finalizar, determinamos que el mejor método para evitar riesgos de lesiones es evitando la manipulación manual de carga a través de la automatización de la manipulación de cargas, o en este caso sería hacer un levantamiento correcto de cargas. Y eso sería todo más. Ya está apagado su micrófono, profe. Decía yo que en este manejo de cargas, siempre lo platicábamos en la clase anterior, hablando de las normativas que existen. Cuando nosotros nos hacemos referencia a las normas o revisamos las normas que ya existen en cuanto a la seguridad para el trabajador en estos temas de manejos de cargas y otras condiciones, como las condiciones ambientales, nos vamos a dar cuenta que ahí mismo en esa norma nos establecen los límites, nos dan información que nos puede servir para planificar de mejor forma y dosificar de mejor manera las cargas de trabajo de un operador en ciertas actividades en las cuales tenga, por las características de la actividad, que hacer levantamientos de carga o movilizar diferentes artículos o materiales de un lugar a otro. La idea está en que por medio de la ergonomía y de estos estudios, que vamos a ver más adelante algunos ejemplos de estos métodos que nos van a ayudar a poder hacer una evaluación de las condiciones de trabajo adecuadas o más idóneas en cuanto al manejo de cargas. Esa información nos sirve como referencia y nos va a permitir a nosotros tomar decisiones en función de cómo dosificar el esfuerzo del trabajador, apoyándonos en lo que mencionaban las compañeras en sus diapositivas, ¿no? Apoyándonos en diferentes estrategias que nos permitan ya sea hacer lotes más pequeños para movilizarlos, diseñar empaques o embalajes o algunos accesorios que faciliten el movimiento de las cargas y cuando hablamos de cargas manuales. Pero cuando estamos hablando de utilizar ayudas para el operador, bueno, pues tenemos toda una gama de accesorios, herramientas y equipos que nos pueden servir para manejar cargas superiores a las que las normas establecen para la carga manual de materiales, ¿no? Entonces, esto es lo que encierra este punto, lo más importante de este punto del análisis de los levantamientos de cargas, además de ciertas medidas preventivas, como la correcta manera en que el cuerpo del personal tiene que posicionarse, ¿sí? Y vigilar mucho eso, pues también hay una parte que ahí no aparece, ¿no? El equipo de seguridad que se requiere. Sí se menciona que hay que usarlo, pero hay que identificar también qué tipo de equipos es el que se va a requerir de acuerdo al tipo de cargas o de material que se va a movilizar, ¿sí? Si estamos en una empresa metalmecánica, lo ideal es que nosotros ocupemos zapato industrial con protección de casquillo de acero, que nos va a ayudar a que si alguna pieza metálica se nos llega a caer cerca o sobre el pie, proteger principalmente los dedos de los pies, ¿sí? Nos indica también, en las medidas de seguridad, nos debe indicar también el uso de fajas o cinturones para proteger la parte del estómago, del vientre. Entonces, de
estar expuestos a un esfuerzo extraordinario y poder lesionar esa parte del músculo, ¿no? De los músculos de esa zona. Entonces, fajas, hay diferentes tipos de fajas, desde los clásicos cinturones gruesos, como unos que son chalecos, que incluso refuerzan todo lo que es la espalda y nos ayudan a conservar precisamente una postura favorable para evitar lesionarse. Entonces, todo eso va a implicar, se implica dentro de un análisis de puestos de trabajo, ¿sí? Esta parte y lo que hemos estado revisando nos debe de servir para irlo incorporando a nuestro proyecto cuando nosotros ya tengamos que elegir un área de trabajo específica y ahí tenemos que involucrar todos estos, elementos de análisis que van desde qué tipo de trabajo está realizando la persona o debe realizar, si debe de levantar cargas, de qué magnitud son esas cargas, si están dentro o no de los parámetros establecidos por la norma. Si sí lo están, bueno, pues cerciorarnos y cerciorarnos de que se hacen los movimientos adecuados por parte del operador para movilizar esas cargas. Por ejemplo, si está recibiendo una carga y tiene que posicionarla en otro mueble a un costado de él, pues que no lo haga girando la espalda, sino que mueva los pies para colocarse en una posición adecuada, ¿no? Recordando que muchas veces, como vimos también en la clase anterior, existen traumatismos o lesiones por movimientos repetitivos y constantes. Es decir, muchas veces la lesión no va a aparecer porque mueva una carga muy pesada. También puede aparecer si mueve una carga ligera de manera equivocada, no siguiendo las directrices del movimiento adecuado. Es decir, moviendo una carga no tan pesada, pero sí de manera repetitiva durante mucho tiempo. Entonces, todos estos elementos que tenemos aquí, que nos indican las normas, son necesarios con tomarlos en consideración cuando nosotros hacemos un análisis del puesto de trabajo dentro de las áreas de producción. Entonces, ahora podemos decir, ¿cómo vamos a saber si la operación que está realizando una persona está adaptada a todos los trabajadores? Es decir, muchas veces cuando es una empresa pequeña, se llegan los pedidos de materias primas o algunos insumos y el día de hoy lo acomodó en el almacén una mujer y el día de mañana lo acomoda un hombre. Entonces, eso también debe marcar el ritmo, ayuda para determinar el ritmo de trabajo dependiendo quién es el que esté en ese momento. Obviamente, si nosotros vamos a saber que siempre va a haber una mujer en recepción de materiales o en trabajando dentro de un almacén de refacciones, por ejemplo, pues tenemos que identificar de qué maneras van a ser las ayudas necesarias para que ella pueda manipular ciertas refacciones que exceden la carga mínima, ¿no? Entonces, todo eso es lo que se debe de considerar para ir diseñando los procedimientos de trabajo dentro de esa área. Esa es la aportación que nos dan este tema en cuanto a el análisis de puestos de trabajo dentro de la industria, ¿ok? ¿Dudas o comentarios al respecto? ¿No? ¿Alguna aportación que quieran hacer? ¿Algún ejemplo de algo que hayan visto? Algo que me llama la atención, que se menciona también ahí como parte de la norma, acerca de la superficie sobre la cual va a rodar alguna herramienta o dispositivo que ayude a cargar, que no esté disparejo el suelo, vamos a llamarlo así, y que tampoco haya ranuras o canales, porque a veces eso inclina o desvía el destino de la carga o afecta la carga, provocando que se caiga el material, que se mueva hacia donde no queremos el carrito o el diablito o la traspaleta o el patín, ¿sí? Entonces, también es esta parte del ambiente, de las instalaciones, de la infraestructura, también eso es importante a la hora de hacer el análisis. Si vamos a ocupar de este tipo de accesorios, ya llámense patines o diablitos, etcétera,
pues también tenemos que darle mantenimiento a esa zona donde comúnmente se van a estar trasladando esos materiales, ¿sale? Eso es muy importante, es decir, el análisis es integral, no solamente analiza lo que es la actividad del ser humano, como también vimos ahí en las diapositivas, sino también que analiza muchos factores. Tienen que ver con el factor ambiental, el factor de la persona, la máquina, la infraestructura, etcétera, ¿ok? Entonces, es lo que nos aporta este tema en este sentido, ¿ok? El último tema, ¿quién lo tenía? ¿Quién tenía el último tema que es? Ok, era... Permítame. Capacidad de trabajo físico, ya lo vimos. Diseño de regímenes de trabajo y descanso. ¿No? Se le está El poniendo en compañero el chat, Carlos. Ah, ok, va. Entonces déjame le habilito. Listo. Adelante, Carlos, ¿estás ahí? ¿Qué tal? ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Compartir pantalla. Compartir. Ahí va. Bien. Adelante. Ok. Bueno, mi tema es capacidad física de trabajo. Aquí vamos a ver lo que son los factores de motricidad. Nos dice que el movimiento depende de diferentes factores que intervienen en su ejecución y condición para asimismo obtener un resultado, ¿no? Los factores que podemos encontrar en este tema de motricidad son las capacidades físicas básicas que constan de la fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. Y las cualidades motrices, lo que es la coordinación y el equilibrio. Aquí voy a describir lo que son las cualidades motrices. Nos dice que están presentes en cualquier actividad física, pero no son indispensables para su realización. Las cualidades motrices son las responsables de los procesos de control del cuerpo y de la regulación de los movimientos que se realizan. Dependen del sistema nervioso central y tienen un carácter cualitativo, es decir, no se pueden medir de forma directa. Las capacidades físicas básicas tienen como función generar y facilitar el movimiento. Su participación es necesaria en la mayoría de las actividades físicas y determinan el resultado de las mismas. Las CFB tienen un carácter cuantitativo y en consecuencia se pueden medir. Todas las personas las tienen y pueden mejorar en mayor o en menor grado con un entrenamiento adecuado. Aquí son los factores, condicionantes, evolución con la edad, diferencias de algún sexo, la fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad. Aquí se van a desglosar lo que son las fuerzas, resistencia, velocidad, flexibilidad y cuánto peso es lo que puede llegar a cargar una persona de 20 años. No va a ser similar al de una persona mayor, ¿no? Aquí nos dice que la fuerza es una capacidad básica para el ser humano, tanto del punto de vista de la salud como para obtener un buen rendimiento en las actividades físicas que se realizan. De todas las capacidades físicas, se considera a la fuerza como la más básica
en la que se sustentan las demás, pues todos los gestos deportivos necesitan de ella para ser efectivos. La fuerza no se define como la capacidad que nos permite superar una resistencia u oponerse a ella, gracias a la tensión realizada por los músculos durante las contracciones musculares. La fuerza es una capacidad que se va adquiriendo poco a poco y una vez lograda se puede mantener si se trabaja con regularidad. En las actividades deportivas, la fuerza suele aparecer asociada con otras dos capacidades físicas básicas, en concreto la velocidad y resistencia. Por ese motivo se puede distinguir tres manifestaciones diferentes de la fuerza: fuerza máxima, la fuerza de velocidad y la fuerza de resistencia. En estos dos últimos tipos de fuerza son los más necesarios en la mayoría de las actividades físicas deportivas. La fuerza máxima se desarrolla en la mayor tensión muscular posible para mover una carga máxima sin importar el tiempo, o también se le conoce como fuerza lenta o absoluta. Cuando se aplica una fuerza a la carga mayor posible, la carga nunca es máxima. También se denomina fuerza explosiva. Esta fuerza de velocidad es un movimiento de carga rápido y colocación en alguna base. Cuando se realiza un movimiento que exija fuerza durante un tiempo prolongado, ni la carga ni la velocidad de ejecución son muy grandes y por ello se pueden hacer muchas repeticiones. Fuerza de resistencia es mantener un peso X durante un tiempo indefinido, ¿no? Así es. Ya que esto nos va a hacer que los músculos se tensen y poder resistir un poquito más el peso. Aquí nos dan unos porcentajes de lo que se puede lograr con la fuerza máxima, que es de un 70 a un 90%. Aquí, mira, si me permites tantito explicar un poquito estos porcentajes. Okay. Aquí, en esta parte, este tema particularmente de las capacidades físicas, hay mucha información que está manejada desde el punto de vista de los deportes, ¿sale? Sin embargo, esa información es valiosa para, obviamente, las actividades que puede realizar algún operador o algún obrero o algún trabajador dentro de su ámbito laboral. Cuando hablamos de fuerza máxima y estos porcentajes, nos están reflejando el límite, qué tanto del límite de capacidad de ejercer esta máxima fuerza del individuo. Es decir, en deportes, para determinar el 100%, se hacen una serie de ejercicios o una serie de pruebas en las cuales se somete al individuo, ya sea en sus brazos o en sus piernas o en o algún movimiento específico, como muestras ahí el levantamiento de pesas, en el cual mediante esa actividad se determina cuál es el máximo que es capaz de soportar sin llegar a una lesión, ¿sí? Es decir, su carga máxima o su fuerza máxima que es capaz de soportar. Entonces, cuando dice, bueno, imagínate que este levantador de pesas o este obrero es capaz de cargar como una carga máxima, como su carga máxima para este individuo, es capaz de cargar 70 kilos de peso, ¿sale? Como imagínatelo, un cargador que va a descargar un camión de costales de cemento, ¿ok? Un individuo puede tener una capacidad máxima de carga de 70 kilos. Los costales de cemento pesan alrededor de 50 kilos. Ahí clasifica como que a la hora de cargar esos costales, el individuo está ejerciendo entre un 70 y un 90% de su capacidad máxima de fuerza, ¿sí? ¿Sale? Lo mismo pasa con la fuerza-velocidad, es decir,
ejercer esa fuerza para desplazar, en este caso la pesa, en una gran velocidad. Ejemplo de esto, la fuerza velocidad es cuántas repeticiones puedes hacer con cargando un peso. Imagínate ahora sentadillas, cargando, no sé, 30 kilos, ¿sí? ¿Cuántas sentadillas puedes hacer en un minuto? Eso es fuerza velocidad, ¿sale? Y esta lo que hacen es con qué cargas tú la puedes hacer. Si tu carga máxima era 70 kilos y te dice que la fuerza velocidad la debes ejercer entre un 50, quiere decir que lo que puedes cargar para tomar una medida de la capacidad de hacer tantas repeticiones en un minuto debería ser con 35 kilos, es decir, la mitad de tu carga máxima, ¿sí? Y la fuerza resistencia también se mide cuánto tiempo puedes soportar una carga en una misma posición durante un intervalo de tiempo. En este caso, esas cargas vendrían a ser entre no sé, 20%, entre 20 kilos y 35 kilos, es decir, entre el 30 y el 50%, ¿sale? Es un poquito, se oye un poco complejo porque son acciones en las que se ejerce la fuerza, en que se manifiesta la fuerza, pero que implican unos movimientos distintos, ¿sí? Y lo que nos estaban diciendo aquí es que tu fuerza máxima la puedes aplicar con un 70 a un 90% de la carga total que eres capaz de soportar. Ahí hablamos de fuerza máxima. Fuerza velocidad, hablamos de con qué carga tú puedes hacer el mismo movimiento la mayor cantidad de veces que puedas durante un tiempo definido. Y la fuerza resistencia te dice cuánto tiempo puedes tú soportar una misma posición o movimiento, ¿sí? Con una carga entre el 30 y el 50% de tu carga máxima, ¿sale? Entonces, así es como se interpretan esos porcentajes. Son porcentajes, se manifiesta en porcentajes, no en kilos, porque precisamente va en función de cada individuo. Cada individuo, como bien decías, tiene un límite de fuerza diferente. Si es un chavo de 25 años, deportista, ¿sí? Pues a lo mejor su fuerza máxima estará muy cercana al 90%, ¿sí? Pero ya en kilos, pues a lo mejor su carga máxima son 100 kilos en vez de 70, ¿no? Y como vimos, una mujer de la misma edad, posiblemente su carga, su fuerza máxima andaría por ahí del 70-80% y estaríamos hablando para ella de que su fuerza máxima a lo mejor son 40 kilos para ejercer una fuerza, ¿vaya? Y así con los demás. Entonces, esta es la interpretación, por eso se marcan porcentajes, porque depende de la capacidad máxima de ejercer una fuerza en cualquiera de estas características para cada individuo en específico, ¿ok? Y obviamente en esta onda de la ergonomía, pues si cuando se hace un estudio, se acumulan datos estadísticos que nos pueden dar un aproximado, es decir, para un puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, podemos definir que si el puesto de trabajo vamos a tener que mover una carga y lo tiene que hacer un solo operador, bueno, pues tenemos que ver estas tres cualidades, ¿no? Si queremos que simplemente lo mueva de posición, pues a lo mejor vamos a diseñar embalajes muy grandes para que mueva la mayor cantidad de piezas, sabiendo que